Vaya, ya tenemos 4 personas. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a continuar con el tema de las sociedades, de personas y de capital. Vamos a ver aspectos generales de las sociedades de personas y aspectos generales de las sociedades de capital. Entendería yo que el parcial, vamos a ver, ¿para cuándo está el parcial? Vamos a ver. No, tengo que ver aquí vamos a ver, calendarización. El segundo parcial está entre el 11 y el 17 de octubre. Hoy estamos 5, 6, 7, 8, 9, 10 es lunes. El martes comienzan los parciales. Pues lo vamos a hacer. 10 es lunes, martes es 11. Bueno, el miércoles 12. El miércoles 12 vamos a hacer el parcial. Quiero ver dónde estamos aquí. Permítanme. El próximo miércoles 12 de octubre vamos a hacer el segundo parcial. Miércoles 12 de octubre. Y vamos a tener esta clase de hoy miércoles y la de lunes. Los parciales comienzan el martes, esa es la semana de los parciales. Entonces, vamos a hacer el segundo parcial el miércoles 12, la próxima semana. La temática que va a entrar es todas las clases que hemos recibido, lo que son todas las sociedades, ¿va? Las sociedades de personas, la en comandita simple, la colectiva, la de responsabilidad limitada, la sociedad anónima y la sociedad en comandita por acciones. Esas son los auxiliares de los comerciantes, la clase que vimos la semana, el lunes fue el lunes. Y la clase de este día y la clase del próximo lunes. Eso es lo que va a entrar en el parcial. Vamos a platicar este día sobre los aspectos generales de las sociedades de personas y de las sociedades de capital, que no vamos a leer las disposiciones del Código de Comercio. Las disposiciones del Código de Comercio, porque es importante que leamos esa parte del Código de Comercio, la parte general de las sociedades de personas y la parte general de las sociedades de capitales, para ver algunas cuestiones que se nos han quedado todavía ahí en el tintero. Vamos a iniciar a compartir pantalla. Hoy sí vamos a poner el código. Aquí está, miren, aquí está la calendarización. El segundo parcial está entre el 11 y el 17 de octubre. Hoy estamos 5. Quiere decir que 7 va a ser viernes, 9 va a ser domingo, 10 lunes, martes 11 comienzan los parciales, miércoles 12 vamos a hacer el parcial. Así que vamos a tener dos clases, la clase de este día miércoles y la clase de lunes.
que vamos a tocar el tema de los aspectos generales de las sociedades de personas y de las sociedades de capital como para concluir ambos temas. Vaya, vamos a ver en este momento las disposiciones del Código de Comercio que se relacionan. Solo permítanme un momentito, que creo que permítanme un segundito, permítanme. Ya. Ahí tengo el Código de Comercio, no lo saqué. Bueno, disculpen. Vamos a ver las disposiciones del Código de Comercio del artículo 44 al artículo 66. No sé cómo que está, permítanme. Vaya, del artículo 44 al artículo 66. Que toca aspectos generales o características generales de lo que son las sociedades de personas. Vaya, los vamos a ir leyendo estas disposiciones porque es importante que las conozcamos, o sea, que nos empapemos de las mismas, porque nos van a servir para comprender mejor el tema de las sociedades, ¿no? Sociedades de personas en este caso, porque aquí se establecen reglas generales relativas a las mismas. Y es importante que leamos las disposiciones, ¿no? Acá en el artículo 44, en el inciso segundo, quiero que relacionen el artículo 89, el 126, y miren, pónganle atención a estas relaciones porque en el examen yo le puedo hacer una pregunta de este artículo y tiene que ir a ver la relación para responderlo. Entonces le repito nuevamente, el inciso segundo donde dice su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Ahí ustedes relacionan el artículo 89, el 126, el 129, el 102 inciso primero, el 160 y el 164. 89, 126, 129, 102 inciso primero, 160 y 164. Relacionen esas disposiciones legales. Vaya, vamos a comenzar con la lectura de estas disposiciones legales. Quiero que me colaboren con la lectura. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 44. ¿Le ayudo, Lee? Sí, por favor. Artículo 44.
En las sociedades de personas, la calidad personal de los socios de la condición esencial de la voluntad de asociarse, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios, otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que puedan ser desiguales. En las escrituras sociales de esta compañía, los socios deberán declarar las participaciones sociales que tengan en otras sociedades, puntualizando la naturaleza de tales sociedades, el valor de su participación, los derechos de administración y vigilancia que les competan y la clase de responsabilidad que haya contraído. Este requisito obliga tanto a los constituyentes originales de la sociedad como a todos aquellos que ingresan posteriormente, sea en virtud del traspaso de algún derecho social, sea por haber realizado una nueva aportación o por cualquier otro motivo. La inobservancia de este requisito sujeta a la omisión a responder por los daños y perjuicios que cause. Vaya, gracias. Vaya, comenzamos con la primera característica general de las sociedades de personas, que son las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades en comandita simple. Aquí la calidad personal de los socios es la condición esencial de la voluntad de asociarse, salvo el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? ¿Por qué salvo el caso de la sociedad de responsabilidad limitada? Yo les pregunto. A ver, ¿por qué? Quiere decir que en las sociedades en comandita simple y en las colectivas, la calidad personal de los socios es condición esencial de la voluntad de asociarse. Pero en las de responsabilidad limitada, no. ¿Por qué? Puede ser pregunta de examen. Ajá. A ver. René Mauricio. Están por ahí, ¿verdad? Sí, yo en lo personal no sé cómo contestar Claro, eso. Ajá. Adriana. No, Lick, no sé. Ajá. No estudian ustedes, pero ya tienen el examen encima. A ver, Samael. Vean el código. ¿Cuáles son las características de la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Qué tipo de socios tiene? Ahí pueden ver el código. Vean el código. ¿O no tienen el código a la mano? Ajá. ¿Cuál es una de las condiciones de las sociedades de responsabilidad limitada? ¿Qué características tiene esta sociedad? Por eso es que les digo yo que estamos aquí viendo estos artículos porque es importante, están íntimamente relacionados con lo que son las sociedades, en este caso de personas. Entonces, ¿por qué será? Vean las disposiciones del código. Ajá. A ver. ¿Qué tipo de socios tiene
la sociedad de responsabilidad limitada. A ver, vean ahí el código, revisen el código. Creo que solo son accionistas, licenciado. Ajá, Eso, pero, ajá, los socios, ¿cómo responden en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada? solo con sus aportaciones. Ajá, eso es una de las características que tiene. Los socios responden hasta el límite de sus aportaciones. Es igual que en las sociedades anónimas. Sin embargo, por su mismo nombre lo indica, es una sociedad de responsabilidad limitada. Y por eso es que se pone aquí la salvedad, excepto en la sociedad de responsabilidad limitada, en la cual también podrán participar en su acto constitutivo o en ingreso de nuevos socios otras sociedades mercantiles nacionales o extranjeras. Entonces, aquí pueden existir socios capitalistas, ¿verdad? Su capital se integra por cuotas o participaciones de capital que pueden ser desiguales. Esto ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿verdad? En el caso de las sociedades de personas. Y como la confianza personal es un requisito esencial de la voluntad de asociarse, es la regla general, los socios deben declarar las participaciones sociales que tengan en otras sociedades. Ese es un requisito por la misma confianza personal que se deben los socios entre sí. En el artículo 45 se establece que los miembros que integran este tipo de sociedades de personas responden de las obligaciones ilimitadas y solidariamente entre ellos y la sociedad, en el caso de la sociedad en nombre colectivo, y por el monto de sus respectivos aportes y las sociedades de responsabilidad limitada. Miren, por el monto de sus respectivos aportes, si es de responsabilidad limitada. Cuando decimos que responden ilimitada y solidariamente, estamos diciendo que pueden responder hasta con su propio patrimonio si el patrimonio de la sociedad no alcanza para cubrir las deudas sociales. Y solidariamente significa que los acreedores pueden demandar a un socio o a todos los socios y deben de responder, ¿no? Si demandan a un socio y son 5 socios, este va a responder y luego va a tener este socio el derecho de repetición en contra de los otros socios por las sumas que ha pagado en exceso de sus obligaciones. En las sociedades comanditarias simples, los socios comanditados responden en las primeras formas indicadas. O sea, acuérdense que en las sociedades, ya vimos las sociedades, ¿no? Y ustedes deben de leer las disposiciones, las diapositivas que yo les di. Y ahí vimos que en las sociedades en comandita simple tenemos 2 tipos de socios. Los socios comanditados y los socios comanditarios. Los comanditados son los que administran la sociedad y solo tienen derecho a una acción. Y los comanditarios son los socios capitalistas. Ellos no tienen vedada la administración de la sociedad. Entonces, en las comanditarias simples, los socios comanditados responden en la primera de las formas indicadas en el inciso anterior, o sea, ilimitada y solidariamente. Y en la segunda forma, los socios comanditarios. Los comanditarios son los socios capitalistas y responden hasta el límite de sus aportaciones. También tenemos el artículo 46
Acá se establece que cuando la sociedad es demandada y existe una sentencia en la cual se obliga a la sociedad a cumplir con las deudas sociales, es decir, con terceros, deudas que pueda tener con terceros, acá debe de hacerse un juicio ejecutivo, y en el juicio ejecutivo todos los socios deben de responder solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales. Cuando la sociedad pues ha sido demandada por incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, si el patrimonio de la sociedad no alcanza, entonces van a ser los socios los que van a responder. Y estos juicios ejecutivos son más rápidos que un juicio ordinario, y aquí en el inciso segundo se establece que debe constar la documentación en donde se detalle la responsabilidad que como socio tiene el ejecutado en la obligación social de que se trata. Estamos hablando que como responden solidaria e ilimitadamente, así lo dice el artículo 46, la ejecutoria de la sentencia que condena a la sociedad al cumplimiento de obligaciones en favor de terceros es título ejecutivo, es decir, la resolución emitida por el juez es título ejecutivo en contra de los socios. Y estos como responden solidaria e ilimitadamente. Pero acá van a responder incluso hasta con su propio patrimonio. Si la sociedad no tiene recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones vencidas a favor de terceros, aquella podrá exigir a sus socios que satisfagan los aportes que hayan prometido en la medida que sea necesario, aun cuando los plazos en que debieran hacerlo no hayan vencido y cualquiera que sea la forma de responsabilidad. Acuérdense que hay capital suscrito y hay capital exhibido. El suscrito es el número de acciones que toma cada socio, pero que una parte de esas acciones se ha obligado a pagar y no las ha pagado. Y el exhibido es el capital que ya se pagó. Si los aportes pendientes superan a las cantidades que se adeudan a terceros y los plazos pactados para la entrega de los mismos aportes no hubieran vencido, los socios únicamente estarán obligados a cubrir las cuotas necesarias a prorrato de las sumas que adeudan a la sociedad, pero la cuota del solvente gravará a los demás, dentro del límite de lo que cada quien adeuda. El acuerdo para que la sociedad haga uso de los derechos que le confiere el presente inciso deberá tomarse por la Junta General de Socios y ejecutarse por los representantes legales de la sociedad, que haya que demandar a dichos representantes legales, salvo que haya que demandar a dichos representantes legales, en cuyo caso la misma Junta General designará un representante legal específico. No se puede pactar. Vaya, acá lo que está regulando es que cuando la sociedad se demanda por los acreedores y el juez emite una sentencia en contra de la sociedad, van a ser los socios los que van a responder. Pero en primer lugar, será la sociedad la que va a responder con su propio patrimonio. Pero si los recursos de la sociedad no alcanzan, la primera acción que va a tomar la sociedad es exigir el pago del capital insoluto, es decir, del capital que se encuentra suscrito o pendiente de pago a los socios. Una vez que estos hayan cancelado ese capital,
Si alcanza, la sociedad pagará la deuda, pero si no alcanza, entonces los socios van a responder hasta con su propio patrimonio. El artículo 47 establece que en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, la escritura social no podrá modificarse sino por el consentimiento unánime de los socios. Así establece el artículo 47. A menos que en la misma se pacte que puede acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad. Aquí vemos que en el caso de la responsabilidad, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, para modificar la escritura se requiere el consentimiento unánime de los socios, salvo pacto en contrario en la misma escritura de constitución, en las cláusulas. Quiero ver, el artículo 45, tenemos dos excepciones, ¿verdad?, a la regla general, que es que los socios responden solidaria e ilimitadamente. Las dos excepciones son en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, que los socios responden hasta el límite de sus aportes, y la otra excepción es que los socios, en el caso de las sociedades comandatarias simples, los socios comanditarios responden hasta el límite de sus aportes, porque son los socios capitalistas, ¿no? Vaya. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 48. Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 48. Se prohíbe a los socios y a los administradores de las sociedades de personas, Romano 1, extraer del fondo común mayor cantidad de que la asignada para sus gastos particulares. En caso de la infracción de este precepto, cualquiera de los socios puede exigir el correspondiente reintegro, que será obligatorio para el infractor. Romano 2. Aplicar los fondos comunes a sus negocios particulares y usar en estos de las firmas sociales. El socio que viole esta prohibición queda obligado a entregar a la sociedad las ganancias del negocio en que invierta los fondos distraídos y a soportar él solo las pérdidas, sin perjuicio de restituir dichos fondos a la masa común, de indemnizar los daños y perjuicios que la sociedad hubiera soportado y de ser excluido de esta, si así lo acuerdan los socios. Romano 3. Explotar por cuenta propia o ajena el mismo negocio o negocios de la sociedad, formar parte de las sociedades que los exploten o realizar operaciones particulares de cualquier especie cuando la sociedad no tuviere género determinado de comercio, salvo disposición expresa de la escritura constitutiva o autorización de todos los socios. Los socios que contravengan estas disposiciones quedan obligados a llevar al fondo común el beneficio que les resulte de las referidas actividades y a sufrir individualmente las respectivas pérdidas. Bueno, gracias. Acá se establecen algunas prohibiciones a los socios y administradores de todas las sociedades de personas. Aquí estamos incluyendo la responsabilidad limitada, la colectiva y la en comandita simple. Acá vemos que estas prohibiciones, en términos generales, se les está prohibiendo que se dediquen a las mismas actividades a las cuales se dedica la sociedad, porque ahí estamos hablando de una competencia desleal, ¿verdad? También el primer romano establece que no pueden extraer del fondo común, ¿verdad?, cantidades mayores a las que han sido asignadas o autorizadas, ¿verdad?,
para gastos particulares. De lo contrario, estos tienen que reintegrar, ¿verdad? Tienen que reintegrar todos los infractores. Y el Romanos 2 y 3, pues básicamente son similares. No utilizar los fondos de la sociedad o la firma social, en el caso de Romanos 2, en actividades particulares o propias del socio. O sea, hacer negocios en nombre de la sociedad para beneficio particular. Y el Romanos 3, explotar por cuenta propia o ajena negocios cuya actividad principal o las operaciones son operaciones similares a los que la sociedad tiene, salvo que exista una autorización por parte de la misma sociedad, de la junta directiva. Y se obliga a todos los socios a reintegrar aquellos dineros en los cuales se ha afectado a la sociedad o a responder solidaria y limitadamente por los perjuicios que se puedan causar a la sociedad. Luego tenemos la sección B, embargo y traspaso de las participaciones sociales. Sobre este punto es importante señalar que en estas disposiciones legales, en el artículo 49, el 50, se establecen algunas situaciones que son manifestaciones de la confianza personal que debe existir entre los socios. Por ejemplo, en el caso del artículo 50, podemos mencionar que es la primera manifestación de la confianza personal. Dice que los socios no pueden ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás. Estamos hablando de una cesión de derechos, de un contrato de cesión de derechos. Y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios, salvo que en uno u otro caso la escritura social disponga que será suficiente el consentimiento de la mayoría. Las cesiones no surtirán efectos contra terceros, sino hasta que se inscriban en el registro de comercio. Esta es una manifestación de la confianza personal que se exige en este tipo de sociedades, ¿no? Para poder ceder los derechos que tienen sobre el capital, debe haber el consentimiento de todos los demás socios. Y sin él tampoco se puede, sin el consentimiento de todos los socios, se pueden admitir nuevos socios, ¿no? Y la cesión de derechos, una vez que ha sido aprobada, tiene que inscribirse en el registro de comercio. En el artículo 49 tenemos la segunda manifestación de la confianza personal. El 50 es la primera manifestación de la confianza personal, en el sentido de que los socios no pueden ceder sus derechos en la sociedad sin el consentimiento de todos los demás. En el artículo 49, ahí en el inciso primero, relacionan el artículo 172 y en el inciso segundo relacionan el artículo 51, número 7. El artículo 49, el embargo practicado por acreedores particulares. En el artículo 49, dijo Lee. Sí, en el artículo 49, En el inciso primero, relaciona el artículo 172. Y en el inciso segundo relaciona el artículo 51, número 7. Dice el 49, el embargo practicado por acreedores particulares de los socios
sobre las partes sociales de estos afectará únicamente a las utilidades del socio y al importe que resulte al liquidar la sociedad, salvo el consentimiento del acreedor embargante. No puede prorrogarse el plazo de la sociedad sino satisfaciendo la obligación a su favor, incluso mediante la liquidación de la parte social del socio deudor. Acá cada socio va a responder si tiene deudas con terceros, va a responder con su propio aporte, ¿no? Entonces, aquí se pueden dar que existen deudas sociales y los socios responden en primer lugar por el monto de sus aportes, ¿no? En primer lugar. Y si estos no alcanzan, pues ahí opera la solidaridad y que responden ilimitada y solidariamente. Vaya. Entonces, repitiendo, la primera manifestación de la confianza personal la tenemos en el artículo 50, que para ceder sus derechos se requiere el consentimiento de todos los demás socios. La segunda manifestación de la confianza personal se establece en el artículo 49 en lo relativo al embargo que se practique por acreedores particulares a los socios sobre la parte social, ¿no? Únicamente va a afectar a las utilidades del socio y al importe que resulte al liquidarse la sociedad. Aquí se está protegiendo el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? Luego tenemos el artículo 50. El artículo 50 en el inciso tercero establece lo siguiente: en caso de que se autorice la cesión de que se trata en el primer inciso de este artículo en favor de persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho de tanteo y gozarán de un plazo de 15 días para ejercerlo, contado desde la fecha de la junta en que se hubiere otorgado la autorización. Si fueren varios los socios que quieran usar de este derecho, les competirá a todos ellos en proporción a sus aportaciones originales. Aquí habla del derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? Bueno, el derecho de tanteo es, en primer lugar, tantear es calcular, ¿verdad? Calcular, y cuando hablamos del derecho de tanteo, estamos hablando de que los socios pueden valorar si continúan o no en la sociedad. Ese es el derecho de tanteo, que los socios pueden valorar si continúan o no en la sociedad como consecuencia de la admisión o de la cesión, en este caso, a persona extraña en la sociedad. Entonces, tienen este derecho de tanteo y no es más que calcular o valorizar. El socio tiene el derecho de valorar si va a continuar o no en la sociedad. Y para eso tienen un plazo de 15 días para ejercer el derecho de tanteo. Si les pregunto en el examen qué es el derecho de tanteo, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué significa? No obstante, los derechos que la calidad de socio atribuye puede cederse sin que se pierda dicha calidad, cuando son de índole económica. Pero los derechos de cooperación, tales como el de voto, el de asistencia, el de información y otros similares, no pueden ser cedidos, aunque sí cabe su ejercicio por representación. Vaya,
Cuando hablamos de derechos de índole económico, ¿a qué nos referimos? En una sociedad, ¿cuáles son los derechos de índole económico de la sociedad? Eso ya lo hemos platicado. A ver, ¿cuáles son? Los derechos de índole económico de una sociedad. ¿Cuáles son? A ver. No recuerdo. La vivienda, ¿La? la educación, No, estamos la hablando vivienda y la educación. No, pero aquí estamos hablando de una sociedad, o sea, de una sociedad mercantil. ¿Cuál es el objeto de constituir una sociedad mercantil? Licenciado, en ese caso sería el derecho que tienen los socios de las participaciones y las ganancias de la sociedad. De participar en las utilidades de la sociedad. Esos son los derechos económicos. O sea, el objeto de constituir una sociedad es el lucro. Es el lucro. Entonces, la causa, bueno, estamos hablando de la causa en realidad. La causa es participar en las utilidades de la sociedad. El objeto es las obligaciones que el socio adquiere al momento de constituir esa sociedad. Entonces, a eso estamos haciendo referencia, a ese tipo de derechos. Estos sí se pueden ceder por medio de un contrato de cesión de derechos. Obviamente que si se ceden este tipo de derechos, pues se tiene que pactar algún acuerdo económico. Pero los derechos relativos, derechos estatutarios relativos a la participación en la administración de la sociedad, cooperación, el voto, asistencia, información, no pueden ser cedidos. Pero sí puede el socio nombrar un representante, una persona que por medio de un poder lo pueda representar en las juntas de los socios, ¿no? La sección C, aquí estamos hablando de la exclusión y separación de socios. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 51. Vayan ustedes dándole lectura a las disposiciones, ¿no? Porque tengan seguridad que sí les van a salir en el examen preguntas de estos artículos. Así que por lo menos deben de leerlo. Hay muchas cosas que están en las diapositivas que yo se las he preguntado, se las voy a preguntar. Pero hay otras cosas que están aquí en las disposiciones legales y en las relaciones que yo les doy. Así que por lo menos una leidita denle. Vaya, vamos a ver. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 51. Ahí lo tienen en pantalla. Con gusto le ayudo, licenciado. Bueno, gracias. Sección C, exclusión y separación de socios. Artículo 51. Las sociedades de personas pueden excluir a uno o más socios en cualquiera de los siguientes casos. Romano primero. Si usaren de la firma o del patrimonio social para negocios por cuenta propia. Romano segundo. Si infringieren sus obligaciones estatutarias o legales. Romano tercero. Si cometieron actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Romano cuarto. Por la pérdida de las condiciones de capacidad o calidades necesarias, según los estatutos o leyes especiales. Romano quinto. Por quiebra, concurso, insolvencia de hecho o inhabilitación para ejercer el comercio. Romano sexto. Por delito contra la propiedad establecido en sentencia condenatoria ejecutoriada. Romano séptimo, en el caso del inciso segundo del artículo 49. El acuerdo de exclusión del socio debe tomarse por lo menos por los 2/3 de las personas con derecho a voto. La acción que a la sociedad confiere este artículo
prescribirá en 2 años, contados desde la fecha en que los socios tuvieran conocimiento de los hechos que la motivan. Vaya, acá, gracias. Aquí estamos viendo cuáles son las causales por las cuales la sociedad puede excluir a uno más socios. Pero cuáles son las implicaciones legales de excluir a un socio. A un socio en el caso de una sociedad. Bueno, en primer lugar, incide en el patrimonio de la sociedad, es decir, hay que liquidar el capital a estos socios. Para separarlos, pues hay que entregarles la parte del capital que les corresponde, la parte proporcional, ¿verdad?, de ese capital. Y en segundo lugar, eso implica una disminución del capital social, salvo que este socio se sustituya por otro socio. De lo contrario, la sociedad tiene que asumir esa responsabilidad, ¿verdad?, que implica una disminución del capital, por una parte, y por otra parte va a depender del número de socios que integren la sociedad, porque imagínense que solo son 2 socios y se excluye uno, la sociedad va a quedar en una condición irregular, y el mismo socio excluido puede iniciar la acción legal correspondiente para que se disuelva la sociedad. Entonces, estas son situaciones que se deben de considerar también cuando se va a excluir un socio. Ahora, si son 3 socios, se excluye uno, quedan 2, ¿verdad? Pero hay que pagarle la parte del capital social que le corresponde, la parte proporcional, ¿verdad? Entonces, eso implica una disminución del capital social. Bueno, vamos a continuar con el artículo 52. Cuando se excluya a un socio será la liquidación y pago de la participación social que le corresponde, salvo el derecho de retención a que se refiere el artículo 56. Ya lo vamos a ver el 56. En ciertos casos la sociedad retiene la parte proporcional que le corresponde al socio hasta por un plazo de 2 años. El artículo 53 establece que el socio excluido responderá a la sociedad por los daños y perjuicios causados si en los actos que motivaron la exclusión hubiere culpa o dolo de su parte. Obviamente que va a tener que responder por los daños y perjuicios. Por ejemplo, en Romanos 3, si cometiera actos fraudulentos o dolosos contra la sociedad. Eso implica que debe responder con su propio patrimonio por los daños y perjuicios que le ha causado a la sociedad. En las sociedades de personas, todos los socios pueden obtener su retiro en los siguientes casos. Eso señala el artículo 54. Vamos a ver. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 54. Buenas noches, compañeros y compañeras. Le voy a leer el artículo 54. Gracias. Dice, en las sociedades de personas, todos los socios pueden obtener su retiro en los siguientes casos. Romano 1 dice, la sociedad, La sociedad, a pesar de tener utilidades que lo permitan, acuerdan no repartir en beneficio igual, cuando menos al interés legal del total del capital y reserva de la sociedad durante 2 ejercicios consecutivos. Romano 2, cuando contra su voto o sin su consentimiento se modificare la escritura constitutiva, se designare como administrador a una persona extraña a la sociedad o se admitieren unos o varios socios nuevos.
Romanos 3, por no excluir al socio culpable en los casos previstos por este código, a pesar de ser requerida la sociedad para ello por el disidente en Junta General de Socio. Romanos 4, por la simple manifestación de voluntad del socio hecha en Junta General, si la sociedad se ha constituido por tiempo indefinido o fuera del capital variable. El derecho de separación deberá ejercerse en los casos de los 3 primeros ordinales de este artículo, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que el decidente tenga conocimiento del hecho a que pueda ocasionar la separación. Vaya, muchas gracias. Bueno, Entonces, aquí vemos el derecho que tienen los socios de poderse separar de la sociedad cuando ocurran cualquiera de estas 4 causales. Acuérdense que aquí estamos hablando de una sociedad de personas en la cual la confianza personal es un requisito esencial de la voluntad de asociarse. El primer romano hablamos del reparto de utilidades, ¿no? Si la sociedad no reparte utilidades durante 2 ejercicios consecutivos, el socio puede, que no esté de acuerdo, puede solicitar el retiro de la sociedad, ¿verdad? Obviamente, volvemos a lo que platicábamos hace unos instantes, que el objetivo de constituir una sociedad es el lucro. Y la causa es participar en las utilidades de esa sociedad, ¿verdad? Y si en 2 ejercicios consecutivos no se reparten utilidades, bueno, cualquier socio puede legalmente solicitar la separación de la sociedad, ¿verdad? En el Romanos 2, cuando se da una modificación a la escritura con la cual el socio no está de acuerdo, o cuando se designa como administrador de la sociedad a una persona extraña a la misma, o se admiten nuevos socios, como aquí pues debe existir, por la naturaleza de este tipo de sociedades, ¿no? Debe existir el consentimiento unánime de todos los socios para admitir nuevos socios, o para nombrar administradores, o hacer modificaciones a la escritura social. De lo contrario, el socio que no se encuentra contento con estas medidas tomadas por la sociedad puede solicitar también retirarse de la sociedad. El caso de Romanos 3, cuando se compruebe la culpabilidad del socio en algún perjuicio cometido por la sociedad y ésta no lo excluye de la sociedad. Estamos hablando del caso del artículo anterior, el 51, que tiene 7 romanos. Aquí están las causales por las cuales la sociedad puede excluir a un socio. Si se da una de esas causales y no lo excluye, cualquier socio puede retirarse de la sociedad por ese motivo. Y el último es por la manifestación de voluntad del socio, es decir, que ya no quiere estar en la sociedad. Y como este es un derecho individual de la persona, si el socio ya no quiere ser partícipe de la sociedad, perfectamente se puede retirar. Pero ¿cuál es el plazo que le da el código? Al menos en el caso de los primeros 3 romanos, ¿verdad? Les da un plazo de 6 meses. 6 meses a partir de ocurrido el hecho. En el último caso, como es un derecho individual de la persona, o sea, presenta su renuncia, debe de ser admitida. No pueden ponerle ningún tipo de restricción para hacerla efectiva.
El artículo 55 establece que el socio que se separe o fuera excluido responde a favor de terceros de todas las operaciones pendientes en el momento de la separación o exclusión. Todas las operaciones pendientes de la sociedad a la fecha de la exclusión hacia atrás, ¿verdad? El pacto en contrario no producirá efecto en perjuicio de terceros. O sea que cuando se separa un socio se disminuye el capital, pero además y le van a liquidar el capital. En esa liquidación van a deducir la parte proporcional de sus obligaciones con la sociedad en el caso de deudas con terceros. Luego el artículo 56 establece el derecho de retención. En los casos de exclusión o separación de un socio, excepto en las sociedades de capital variable, la sociedad podrá retener la parte del capital y utilidades de aquel hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión o separación, debiendo hacerse entonces la liquidación del haber social que le corresponda. Entonces le van a retener las utilidades, el capital y las utilidades que le correspondan hasta que se liquiden las operaciones pendientes de la sociedad. Pero este plazo de retención no puede ser superior a 2 años. Y cuando este socio es sustituido por otro, entonces debe de entregársele inmediatamente la liquidación y el pago de la cuota que le corresponde. Vaya, en el caso de que el socio separado, excluido, en el primer caso, el inciso primero, pues la sociedad debe de, liquidar primero las operaciones pendientes a la fecha de la exclusión o separación, ¿verdad? Y eso implica que va a hacer los cálculos aritméticos respectivos, ¿verdad? Pero si este socio es sustituido por otro, se le paga inmediatamente la liquidación, porque la sociedad va a reponer ese capital que va a entregar, ¿verdad? Pero en todo caso, el plazo de la retención del capital y utilidades que le correspondan cuando sea separado o ha sido excluido, porque aquí se puede dar el caso de que pidió su separación o la sociedad lo separó, ¿verdad? Lo excluyó. En ese caso, pues, el código establece que esa retención no puede ser superior a 2 años. Y establece además que las cantidades retenidas devengarán el interés legal. ¿Saben ustedes cuánto es el interés legal en materia mercantil? ¿Cuánto es el interés legal en materia civil? Para los que están llevando derecho civil. Eso ustedes lo deben de conocer, lo deben de manejar, ¿verdad? Porque es elemental. ¿Sabe alguien cuánto es el interés legal civil? El 6% anual. Correcto, el 6% anual. ¿Y el mercantil no sabe cuánto es? El 12%. El 12%. Vaya, entonces, el caso del interés mercantil es el Ministerio de Economía el que lo define. Y en el caso del interés civil legal, ese está establecido en el Código Civil, en las disposiciones legales atinentes, ¿no? Así que eso que no se les olvide, ¿no? El interés legal civil, 6%, el mercantil, 12%. Vaya, vamos a ver. Entonces, mientras no le liquiden
la parte proporcional del capital que le corresponde y las utilidades proporcionales que le corresponden a la fecha de la exclusión o retiro van a ganar o van a devengar el interés legal. En este caso es materia mercantil, el 12%. Es decir, que cuando le vengan a pagar, le van a pagar el capital, el insoluto, el capital, más las utilidades, más el interés legal que ha devengado a la fecha. Luego, en el artículo 57, establece que los socios a quienes se hubiere concedido derecho a la restitución en especie de su aportación y sean excluidos o se retiren de la sociedad, en el caso del ordenal 4 del artículo 54, estamos hablando, el 4 regula por la simple manifestación de voluntad del socio. Es un derecho que tiene de poderse retirar o no. No podrán exigir la entrega del bien aportado cuando éste sea indispensable para el funcionamiento posterior de la sociedad o para la consecución de sus fines. Si entregó ¿qué? Un escritorio, una máquina y es indispensable, no pueden exigir la entrega. Pero obviamente que tampoco la sociedad, aquí aplicamos reglas de derecho. Tendría que devolverle el monto en efectivo correspondiente a ese bien, porque de lo contrario sería un enriquecimiento ilícito de la sociedad, ¿verdad? Y eso no tampoco se puede permitir, ¿verdad? Entonces tendría en este caso la sociedad que establecer cuánto es el valor contable de ese bien, porque aquí estamos hablando de una aportación en especie y establecido el valor contable tendría que devolverle la parte en efectivo que corresponde a ese bien, ¿verdad? El artículo 58 establece la exclusión o el retiro de socios surtirán efecto desde la fecha de su inscripción en el registro de comercio, salvo que la sociedad sea de capital variable. Esto se repite, las sociedades de capital variable son aquellas sociedades que tienen un capital fijo base mínimo y a partir del mínimo tienen el capital que puede ser aumentado o disminuido, pero no abajo del mínimo, sin necesidad de que la escritura social se modifique. Esa es la ventaja. Vaya, luego en el artículo 59 están las causales de disolución de las sociedades de personas, que son idénticas a las causales de disolución de las sociedades de capital. Son las mismas, básicamente es idéntico el motivo de disolución. Entonces, hágame el favor alguien de leerlo, por favor, el artículo 59 del Código de Comercio. ¿Quién lo lee? ¿No le gusta leer? Le voy a ayudar, licenciado. Sección D, disolución. Artículo 59. Las sociedades de personas se disuelven por cualquiera de las siguientes causas. Romano I. Expiración del término señalado en la escritura social, cuya prórroga no podrá estipularse tácitamente. Romano II, imposibilidad de realizar el fin principal de la sociedad o consumación del mismo. Romano III, pérdida de las 2/3 partes del capital social. Romano IV, acuerdo unánime de los socios, a menos que en la escritura social se haya estipulado que tal decisión pueda tomarse por mayoría.
La sociedad también termina por la resolución judicial que ordene su disolución y liquidación en los casos contemplados en el capítulo 12 del título segundo del libro primero de este código y por fusión con otras sociedades. En estos casos, los efectos de la disolución se regirán por las disposiciones pertinentes del presente título. Vaya, gracias. Entonces aquí tenemos las causales de disolución. Todas estas causales, si, por ejemplo, si expira el plazo para el cual se constituyó la sociedad, el plazo establecido en la escritura de constitución, significará que la sociedad caerá en una condición de irregularidad. Lo mismo sucede cuando ya no se puede dedicar al fin principal establecido en la escritura o cuando pierde las 2/3 partes del capital o cuando los socios deciden. Aquí sería el acuerdo de disolución. En estos casos, el capítulo 2 del título 2 del libro primero regula las causales por las cuales una sociedad, regula las sociedades nulas, irregulares y las sociedades ilícitas. Entonces, todos estos son motivos de disolución. Implica que la sociedad cae en una irregularidad y entonces tienen que tomar el acuerdo de disolver la sociedad, que es el primer paso. Es un acuerdo que toman los socios y la disolución implica el inicio del proceso de liquidación. Significa que la sociedad ya no va a poder dedicarse a otras actividades que no sean aquellas que sean necesarias para llevar a cabo la liquidación. Sé que la disolución es el acto ideal que pone fin a la sociedad y la liquidación es el acto por medio del cual termina la vida de la sociedad. Háganme el favor de leer el artículo 60. El artículo 60. Alguien que lo lea, por favor. Lo voy a leer yo. Háganme el favor. Artículo 60. Las sociedades de personas no se disuelven por la muerte de uno de los socios, salvo el pacto en contrario. El pacto de comunicación con los... El pacto de continuación. El pacto de continuación con los herederos debe figurar en el contrato social para que surta efecto entre los socios, los herederos y los terceros. Dice, los herederos podrán individualmente negarse a continuar en la sociedad a no ser que la continuación sea condición testamentaria. O cuando muera un socio y la sociedad no deba de continuar con sus herederos, se hará liquidación de la cuota correspondiente al difunto y se pagará a aquellos. Igual cosa se hará cuando solamente se dé la cuota correspondiente al difunto y se pagará a aquellos. Igual cosa que se hará cuando solamente se retire alguno de los herederos. La sociedad dispondrá del derecho de retención señalado en el artículo 56. Vaya, gracias. Acá vemos que las sociedades de personas no se disuelven por la muerte de un socio, salvo que en la escritura de constitución se haya establecido, salvo que la sociedad solo tenga dos socios, ¿verdad? Fallece uno, mientras no
se incorporan nuevos socios, esa sería una causal de disolución, porque queda en una condición de irregularidad la sociedad, ¿verdad? Ahora bien, puede suceder que la sociedad continúe o decida sustituir al socio que ha fallecido por sus herederos. Las personas herederas, siempre y cuando estas lo acepten también, y siempre y cuando la sociedad, o sea, los demás socios unánimemente los acepten. Porque acá, acuérdense que la confianza personal es un elemento esencial de la voluntad de asociarse. Puede suceder también que los herederos no estén interesados en continuar con las actividades de la sociedad, salvo que exista una condición testamentaria, que en el testamento el causante, es decir, la persona que era socio, haya establecido como condición testamentaria para asignar algún bien a estas personas o los bienes que tenía, su patrimonio, que establezca como condición que deben formar parte de esta sociedad. Entonces, la condición se debe de cumplir, si esa ha sido la voluntad del testador. En estos casos, cuando fallece la persona y los herederos no deciden continuar con la sociedad o los socios no los aceptan, entonces se debe hacer la liquidación del capital y las utilidades que le corresponden al difunto y se le va a entregar a los herederos legales, es decir, a los asignatarios, a aquellas personas que representen al causante. Cuando hablamos de sucesión, estamos hablando de sucesión testamentaria, cuando existe un testamento, y de sucesión intestada, cuando el causante no dejó testamento. Entonces, cuando es intestada, es el Código Civil, la ley, la que define los grados de sucesión y las reglas de distribución o de asignación de ese patrimonio que ha dejado el causante. Y cuando existe testamento, entonces son las disposiciones de última voluntad del causante las que prevalecen, ¿no? En igual sentido encontramos el artículo 61, que establece que la exclusión o retiro de un socio no es causa de disolución, salvo que se hubiera pactado de modo expreso. ¿Y a dónde se pacta de modo expreso? En la escritura, en los estatutos, ¿no?, de constitución de la sociedad. Puede suceder que son dos socios y este socio, o pueden ser tres socios, pero digamos que las 3/4 partes del capital las ha puesto el socio que ha sido excluido o se retiró, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que la sociedad valorar la condición en la cual va a quedar, porque eso implicaría una disminución del capital, salvo que encuentren otro socio con la misma capacidad económica que lo puede sustituir, ¿va? Si la sociedad estuviera integrada solamente por dos socios, las causales de exclusión y retiro conferirán el derecho al socio que puede invocar a solicitar la disolución. Porque las sociedades se constituyen al menos con dos socios. De lo contrario, se vuelve una empresa individual, ¿no?, y cae en una irregularidad. Y entonces el socio que se ha separado puede promover por la vía judicial la disolución de esa sociedad. Luego, en el artículo 62 tenemos una regla especial aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales los socios responden hasta el límite de sus aportes, ¿no?
La sociedad de responsabilidad limitada no se disuelve en caso de muerte de uno de los socios, sino que continúa con los herederos del que hubiere fallecido. El pacto, en contrario, no produce efectos si los socios supervivientes dan su conformidad a la transmisión de la parte social del difunto a sus herederos con el consentimiento de esto. Bueno, aquí estamos también en el mismo caso de que los herederos no les interesa continuar con la sociedad, ¿verdad? Y como ahí es la voluntad de los herederos, ¿no? Salvo que exista una condición en el testamento que deben formar parte de esta sociedad, una condición testamentaria, ¿no? Ahora el artículo 63 aclara que cuando hablamos de disolución de una sociedad, esta no es automática. Es decir, que existe un procedimiento que se encuentra arreglado en la ley y que se debe cumplir. Y la disolución, además, es un acto judicial, es decir, que debe ser establecida por una sentencia de un juez que declare la liquidación, la finalización. Y la disolución implica también, puede ser declarada por un juez, o normalmente lo que sucede es que los socios, la Junta General, toma la decisión de disolver la sociedad. Y así dice el artículo 63, la disolución no es automática en consecuencia. Las causales de disolución que están establecidas en la ley, ahí los acabamos de leer en el artículo 59, contempladas en este código, en el artículo 59, no ponen fin por sí solas a la existencia de la sociedad hasta que no se acuerde o reconozca la disolución por los socios en Junta General o se pronuncie sentencia declarando la disolución. Entonces tenemos dos motivos por los cuales se puede disolver la sociedad, o dos vías por las cuales se puede tomar la decisión de disolver. Uno es por acuerdo de los socios en Junta General y dos es por sentencia judicial. Eso deben de tomarlo en cuenta. Ahora, la existencia de una causal de disolución da derecho a cualquiera de los socios o a terceros que tengan interés en ello para demandar que la sociedad sea declarada disuelta o se reconstituya en forma legal. Acá estamos hablando de los acreedores de la sociedad, ¿verdad?, que pueden tener interés, ¿verdad?, en que no se disuelva o que se disuelva, pero que se liquide el haber, lo que es el patrimonio, para que se les pague. El acuerdo de disolución y la ejecutoria de la sentencia, en su caso, se inscribirán en el registro de comercio y surtirán sus efectos desde la fecha de su inscripción. Entonces, acuérdense que las sociedades nacen, se modifican, nacen en la vida jurídica, se modifican, se transforman, o se puede dar se fusionan y se liquidan por escritura pública. Debe existir una escritura pública la que se va a inscribir en el registro, sin perjuicio de que cuando son disoluciones y liquidaciones también se pueden hacer por la vía judicial, ¿no? El artículo 64 exige que el acuerdo de disolución se publique previo a su inscripción en el registro de comercio, una vez en un diario de circulación nacional y en el diario oficial, o sea que deben haber dos publicaciones, ¿no?, antes de que se inscriba. ¿Y por qué? Porque se les da un plazo a cualquier persona interesada en pronunciarse al respecto. Entonces debe de publicarse este acuerdo previo a su inscripción en un diario de circulación nacional y en el diario oficial. Transcurrido 30 días desde la publicación en el diario oficial, sin que se presente oposición, se inscribirá en el registro de comercio y se tendrá por disuelta la sociedad sin más trámite. Entonces, antes de proceder a la inscripción en el registro de comercio, se debe de publicar en un periódico de circulación nacional y en el diario oficial
para que cualquier persona pueda mostrar su oposición, ¿verdad?, a esa decisión. Cualquier interesado puede oponerse a que se inscriba el acuerdo de disolución tomado por los socios, pero deberá presentar su pedimento a dicho registro dentro del plazo señalado en el inciso anterior, o sea, en el plazo de los 30 días, y formular la respectiva demanda ante el juez de comercio competente. Aquí estamos hablando juez de lo civil y mercantil, en el término de 30 días a contar de la fecha en que se admita la oposición. Es decir que debe ponerse en el plazo de 30 días antes de, cuando sea publicado, y luego tiene un plazo de 30 días adicionales para elaborar la demanda ante el juez competente, el juez de lo civil y mercantil. El acuerdo de disolución se inscribirá si no se presenta constancia de haberse entablado la demanda dentro de los 30 días subsiguientes al de haberse admitido la oposición, y también si se presenta la certificación de la sentencia que aprobó la disolución o la del desistimiento, deserción o transacción favorable a la disolución. Cuando la disolución sea decretada judicialmente, el actor tiene derecho a hacerla publicar e inscribir en el registro de comercio. Todo acuerdo de disolución o liquidación y la escritura de liquidación se debe inscribir en el registro de comercio. El artículo 65 establece que la disolución de una sociedad incapacita a ésta para continuar la explotación de sus negocios y llevar a cabo nuevas operaciones. En consecuencia, los administradores deben suspender las actividades sociales so pena de incurrir en responsabilidad personal, solidaria y limitada por violación de este precepto. Es decir, que cuando se toma el acuerdo de disolver la sociedad o existe una sentencia judicial por medio de la cual se ordena su disolución, la sociedad deja de realizar sus operaciones normales y estas quedan limitadas, y entonces únicamente puede realizar aquellas operaciones que sean necesarias para llevar a cabo la liquidación de la misma. Luego tenemos el artículo 66, que es el último artículo de estas disposiciones generales que regulan aspectos importantes de las sociedades de personas. Habla del arbitraje. Fíjense que aquí se regula el arbitraje. Esa es la regla general. La excepción es resolver los conflictos en los tribunales. Y cuando hablamos de arbitraje, el procedimiento arbitral debe regirse de acuerdo con lo establecido en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Entonces establece el artículo 66. En las escrituras constitutivas de sociedades de personas, los socios deben determinar si los conflictos que surjan entre ellos en la interpretación del contrato social o con motivo de los negocios sociales se resolverán por los tribunales comunes o por árbitros. Si no se dispone nada al respecto, se entiende que los socios aceptan someter dichos conflictos al fallo arbitral. Entonces la regla general es someter cualquier conflicto relacionado con la interpretación del contrato o con motivo de los negocios sociales si el pacto social, es decir, si en la escritura no se estableció que ese tipo de situaciones se iban a resolver en los tribunales comunes, que estamos hablando en materia civil y mercantil. Si no se estipuló, no se dijo nada, entonces ese tipo de controversias se van a someter al arbitraje, conforme a lo regulado en la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Y acá pues se utilizan los servicios de un centro de arbitraje.
Y aquí en El Salvador el centro de arbitraje que tenemos es el de la Cámara de Camarazal, Cámara de Comercio, creo, Camarazal, Camarazal. Bueno, no sé si alguien sabe el significado exacto de Camarazal. Creo que es cámara. No lo tengo yo en este momento. ¿Alguien sabe qué significa Camarazal? Está allá por el parque infantil, por ahí se encuentra este Camarazal, ahí está el centro de arbitraje. ¿No saben qué significa Camarazal? Creo que es Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, si no me recuerdo. Cámara de Comercio e Industria Sí, de El Salvador. Eso es Camarazal. Entonces ellos tienen un centro de arbitraje. Estos centros de arbitraje, ellos tienen ¿cómo se llama? Un listado de árbitros autorizados por ellos mismos. Y entonces cuando alguien requiere de los servicios de este centro de arbitraje, ahí se designan 3 árbitros que van a ser los que van a conocer. Uno propuesto por las partes, son 2, y uno que propone el centro de arbitraje. Y luego ahí pues resuelven el conflicto. Pero si se estableció en la escritura social que el conflicto se va a dirimir en los tribunales de lo civil y mercantil, pues ahí va a ser donde se va a hacer la demanda. Pero hay algunos asuntos que han quedado reservados a los tribunales civiles y mercantiles, que en esos casos no aplica el arbitraje. El caso de la disolución y liquidación de la sociedad, porque en la misma ley se establece el procedimiento, modificación del pacto social, o sea, de la escritura de constitución, la exclusión o separación de socios y la estructura jurídica de la sociedad. Esto debe de conocerse por la vía judicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a someter al arbitraje? Conflictos que se den como consecuencia de la interpretación del pacto social, de la escritura, o con motivo de los negocios sociales. Solo estos son los únicos que se van a resolver por la vía arbitral. Pero los concernientes a la disolución, liquidación de la sociedad, modificación del pacto social, exclusión o separación de socios y estructura jurídica, estos van a ser conocidos por la vía judicial. Los competentes van a ser los tribunales de lo civil y mercantil. Entonces estas disposiciones pues son disposiciones generales atinentes a las sociedades de personas, son aplicables a todas las sociedades de personas y es importante que conozcamos estas disposiciones. En la próxima clase vamos a ver las disposiciones generales que son aplicables a las sociedades de capital, que están a partir del artículo 126 en adelante. El 126 en adelante. Entonces sería bueno que ustedes le den una leidita para que vengamos ya todos preparados, ¿verdad? Para facilitar, que se facilite la clase, ¿verdad? Es del artículo 126 en adelante hasta quiero ver cuál es antes del, bueno, 191 comienza las sociedades anónimas, entonces hasta el 190, del 126 al 190. Denle una leidita para que lo podamos ver en la siguiente clase, que sería la última antes del examen. Bueno, entonces, si tienen consultas, pues este es el momento de que puedan hacerla. Y si no, pues vamos a dar por finalizada la clase en este momento. Bueno, veo que no hay consultas, entonces
Nos vemos en la próxima clase, que sería la última antes del parcial. Vamos a ver las disposiciones generales aplicables a las sociedades de capital. Y el próximo miércoles vamos a hacer el segundo parcial. El próximo miércoles. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Pasen una feliz noche y nos vemos hasta la próxima semana. Bueno, Lick, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, licenciado. Bueno.